Bueno, ya estamos aquí con ustedes. Un saludo muy, muy afectuoso para todos los que están con nosotros en este momento en vivo y lo harán posteriormente, verificando señal, verificando que todo está en orden. Así es. Les saluda Quique Posada. Y bueno, tengo conmigo, como cada semana a esta hora, a nuestra querida especialista, certificada, hipnoterapeuta, María Pilar González, que siempre nos trae un gran tema para hablar de todo lo que podemos lograr con la hipnosis. Patrocinados por la Asociación Internacional de Medicina Alternativa y Ancestral. Te damos la bienvenida, María Pilar. Y bueno, sobrevivimos a un evento importante, familiar, ¿verdad? El día de ayer, Día de las Madres, donde si bien es hermosísimo, volvemos a ese núcleo tan hermoso de la familia y agradecemos a este ser que nos da la vida, pues no deja de estar exento de alguna tensión aquí y allá. Hay un poco de cositas que de pronto aparecen como recuerdos, memorias, y también pues también hay temas de ego en las relaciones, ¿no? Y todas estas cositas las estábamos hablando antes de comenzar, cómo pasamos lindo día, pero también no deja de ser un poco estresante. María Pilar, y nos quieres hablar del ego. Parece que todo esto inspiró un poco todo lo que es el ego en el ser humano. Y bueno, queremos escuchar desde la perspectiva de la hipnosis, ¿no? ¿Qué es el ego? Bienvenida. Hola, Quique, ¿qué tal? Y estoy muy agradecida, como siempre, estar aquí los lunes y compartiendo con ustedes. Como dice Quique, ayer fue un día que celebramos, aunque es más bien para lo que son las tiendas y los negocios, pero se ponen adelante a la madre, ¿no? Pero en sí hay tanto más importante que solo el Día de las Madres, porque siempre estamos rodeados de la madre o el padre, que viene el mes que viene, ¿no? El mes del padre. Pero ¿qué pasa con el ego? Y fue lo que nos tocó el tema hoy, que muchas veces en estas fiestas a la persona que vamos a darle las gracias, que se va a celebrar, se puede estar sintiendo que no se le está dando la importancia. Parece que cuando las personas se van envejeciendo, tomando ya más edad, se siente que nadie les está prestando atención. Y aunque a uno le da lástima, etcétera, no es lo que está de verdad pasando. Es la persona que se identifica como que no le están prestando atención. Y me puse a pensar bastante en todo esto y eh, es puro ego, ¿no? Porque cuando uno, vamos a identificar lo que es el ego, ¿no? Que creo que vamos a empezar por ahí. ¿Y qué es el ego? El ego es nuestra parte o nuestra sombra comparado a lo que es nuestra parte divina. ¿Qué pasa? La sombra o este ego hemos sustituido nuestra parte divina con el ego aquí en este mundo físico. Claro, en este mundo físico tenemos que tener ego, pero tenemos que saber cómo controlarlo, mantenerlo bien adiestrado, lo tenemos que tener bajo control. Pero muchas veces el día a día, el trabajo, familia, relaciones, ¿qué hace? Nos, nos empuja y nos reta y el ego empieza a reaccionar. Reacciona para defenderse, reacciona eh, por egoísmo, porque tiene que sobrevivir, no se quiere dejar controlar y se puede ir de boca, ¿no? Como un caballo desbocado. Y ahí es donde empezamos a tener los problemas, ¿no? Es fuerte porque yo creo que uno de los retos, totalmente de acuerdo contigo en lo que dices, ¿no? El ego es pues esta imagen falsa que empezamos a creer de nosotros mismos, pero mmm, olvidando que nuestra esencia pues es ante todo inmortal y que esto es solamente un episodio, pero claro, decirlo es fácil. El cuerpo empieza con los años,
vemos el decaimiento, la decadencia, cómo la naturaleza misma va llamando al cuerpo. Hay una imagen muy poderosa, ¿no? Del cuerpo también achicando, y hablan de la tierra, ¿no? La tierra empieza a llamar a este ser. Y estas cosas son fuertes para todos nosotros, enfrentar a hasta lo que hoy en día pues es la realidad del ser humano, hasta que no aparezcan, no sé, alguna ingeniería genética que prolongue mucho la vida de una persona. Pero mientras eso suceda, pues nos enfrentamos a las realidades que son el envejecimiento, que es también no tener el mismo rol de importancia, ¿no?, que tiene un padre cuando estamos criando. Y entonces todos en algún momento vamos a enfrentar eso. Pero también estamos del otro lado, somos también los hijos, que por ahí vemos que nuestros padres pues agarran uno de los dos caminos. No estoy diciendo que sean los únicos, pero a veces o se vuelven muy sabios, son seres muy, ¿no?, que tienen mucha, no sé, sabiduría acumulada, o también se vuelven muy niños en muchos sentidos, como que se regresa otra vez a comportamientos y actitudes muy infantiles a veces, y bueno, justamente de querer como confrontarte y cositas así. Entonces nos vas a dar la perspectiva de la hipnosis, como digamos una Sí. persona que empieza a experimentar eso, o otras posibilidades donde nos duele todo, nos duele el ego. ¿Qué vas a hacer entonces cuando alguien va a verte en una consulta de hipnosis? Sí, o sea, tocamos hoy la parte esa que estamos hablando de ayer, el Día de las Madres, porque también me llamó la atención en la tienda, oí a una señora hablando por teléfono y hablando justo de esto, que la mamá que reaccionaba así, que asá, que tal, y me hizo gracia y la verdad que, o sea, obviamente pasa muy a menudo. Pero ¿qué pasa con el ego? El ego no es una parte, como me dicen las personas que vienen, o sea, mis clientes me dicen, pero yo no soy egoísta, o sea, yo comparto, yo doy, yo esto. Y digo, no, 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 no es la parte que nosotros a veces se nos inculca de egoísmo, de no compartir. El ego es esa parte que nos hace sufrir, que nos pone a sufrir. Porque en sí, por ejemplo, no hay nadie que te manipule a que no te dejes manipular. No hay nadie que te controle a que no sea que tú te dejes controlar. No hay nadie que te pueda hacer daño a que no sea que tú te dejes hacer daño. O sea, todo nosotros lo podemos cambiar. Es más fácil, más difícil, claro. Pero nosotros podemos tomar decisiones y hacer que las cosas cambien. Entonces, cuando nos ponemos en ese plan de pobrecita yo o estas situaciones, y muchas veces la persona ni se da cuenta, obviamente, porque si darías cuenta, lo cambiaras. Cuando entonces vienen a una sesión, yo no le digo a la persona, o sea, tienes problema de ego, no se lo digo así, pero una de las terapias que hago es que la persona se sienta, la relajo, entra en un estado de hipnosis y entonces le digo que se vea en un espejo y en ese espejo es un espejo mágico y que deje que ese espejo refleje esa parte de él o ella que está sufriendo, pasando esta parte difícil, que está tan triste, lo que sea el problema. Entonces muchas veces, y también les digo, o sea, no te preocupes si por ejemplo ves una figura fea o puedes ver un animal o puedes verte muy diferente. Simplemente sigue con lo que veas y después va a tener sentido. Y que es muy interesante, porque por ejemplo, vamos a decir, eh, alguien que conozco lo hizo por su parte en su casa y luego vino a mi sesión, dice, oye, hice ese ejercicio en mi casa y me salió el león. Dice, ¿qué hago con el león? Le meto un tiro, lo mato, o sea, ¿qué hago cuando ese espejo me refleja eso? Por eso es importante trabajarlo con alguien que sabe. Y le digo, no, 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 o sea, no mates el ego porque necesitamos el ego. Ahora, tienes que saber cómo domar a ese león. Un león puede ser que muy agresivo, ¿no?
puede ser una fiera, pero a la misma vez un león puede ser como un gatico, ¿no? Bien, bien tranquilo, le puedes acurrucar como un gato, ¿no? Se acuesta ahí y puede estar muy tranquilo. Ahora tienes que saber cuándo y cómo dominar a ese león cuando sale la fiera. Y ahí entonces, a través de la sesión, trabajamos con esa imagen del ego, donde la persona entonces a su manera lo domina. Quiere decir, le puedes poner una cadena y tú ves como tú le pones a tu lado y le tienes como a un perro, o sea, bien aguantado que no se te va, ¿no? O mételo en una jaula y va a estar cómodo, va a estar bien, pero ahora tú lo controlas, no se te va de mano, ¿no? Que es lo importante, que muchas personas no lo ven. Hay otra parte que trabajamos con el ego. Disculpa, porque Dime. está muy interesante la imagen, pero habrá quien se pregunte, ¿pero eso sirve realmente de algo? O sea, estar bajo hipnosis y bueno, imaginarse o llegar a esta visión de tu ego como un león y de pronto de tenerlo amarrado, ese tipo de cosa, luego cuando regresa aquí a la vigilia, digamos, al mundo, digamos, de acá, eh, ¿tiene efecto? ¿Tienes algún Claro, caso o algo que nos porque quieras compartir? sí, porque por ejemplo, esa persona, por ejemplo, del león, ¿no? Antes aunque vea al león, eh, entonces le decimos, ok, está bien, ¿y por qué qué te sirve el león? Bueno, el león, claro, esta es la parte de la persona que me dice cómo identifica el león. Porque, ¿y qué es el león? Bueno, el león es fuerte, está bien. ¿Y el león qué? Tiene, o sea, puede asustar a las personas, mantiene a las personas lejos. Y ahí se conversa con la persona, con el cliente, ¿qué es? ¿Para qué le sirve esta identificación? O sea, este león. Y esa persona entonces se da cuenta que, bueno, lo tengo porque así, o sea, I roar, ¿no? Para que las personas se queden atrás, para que no se me Ru- acerquen. Y Ruge, uso ruge esa león, ruge. para mantener a los demás lejos, ¿no? Puedo ser fuerte y puedo intimidar a las personas. Y entonces está muy bien, pero ¿qué logras con eso? Bueno, para que no se me acerquen. ¿Y por qué? Porque me pueden hacer daño. ¿Y por qué? Por tal o tal. Y ahí es donde viene la persona, donde realiza el por qué quiere mantener a las personas alejadas. Una vez que se identifica esa parte, ahora decimos, bueno, ¿y de qué te ha servido? Bueno, me mantienen lejos, no me acercan, ok, pero que también has mantenido lejos. Claro, ahí casi siempre viene la parte donde entonces cada vez que se me acerque, por ejemplo, una pareja, siempre busco un problema, le asusto y la persona se me va. No tengo pareja, no puedo mantener una relación más de 6 meses, 8 meses. Eh, por ejemplo, también se mantiene donde no dejas que alguien te ame, ¿no? O sea, familiares, lo que sea. Eh, o sea, ese siempre tiene esa dualidad donde te quieres proteger, pero a la misma vez te hace daño. Y en la sesión la persona empieza a identificar eso, ¿ves? Ahí es donde después, claro, yo lo estoy hablando aquí en unos minutos, pero claro, esto toma tiempo. Y por eso después, cuando ya se ha identificado de esas dos partes que te proteges, pero ya se te ha ido de mano, quiere decir que ahora ni bueno ni malo se te acerca, ¿no? Ya te está haciendo daño. Y por eso entonces cuando ya aprendes a restringir a ese ego, a mantenerlo bien controladito, ya tú sabes que cuando de verdad te tienes que defender, está bien, ahí está, pero saber cuándo, ¿no? Y cómo mantenerlo, o cómo tenerlo en control para que no se te vaya de mano, como se le estaba yendo. Una de las manifestaciones más obvias del ego es querer siempre tener la razón. Vemos que hay personas que a través de la inteligencia, digamos, hay gente que tiene mucha educación, entonces lucen muy educados, o sea, muy académicos, muy racionales, y en las discusiones del mundo está quien
actúa más desde el sentimiento, ¿no? Y la intuición sobre lo que está pasando en el mundo, que no es nada, para nada fácil lo que está sucediendo. Hay una batalla muy profunda, tú sabes bien, de, bueno, de luz y oscuridad, por llamarlo de una manera. Pero nunca falta el que estudió política, el que estudió economía, el que no. Y entonces viene con unas explicaciones y que son válidas, que son lógicas, pero les cuesta muchísimo aceptar la otra parte del cerebro, ¿no? Que es la parte que está pasando aquí, la energía, qué está pasando con todo esto que no vemos, qué está pasando con este mundo metafísico donde hay tanto conflicto, pero no, lo tienen que ver solamente las razones, ¿no?, históricas, y se saben de memoria las fechas y todo lo que ha pasado en el ámbito que escojas, política, deportes, pues, Científica. científica, y entonces tienen que dar un punto de vista muy serio, muy informado de todo. Y eso es un ego, pero tremendo. Y cómo deshacer a la persona de pronto, o cómo ayudarle a que se abra también, ¿no? Esta posibilidad de la hipnosis le permitiría a una persona conectar con eso, con esa otra parte más intuitiva, y aprender de pronto que a veces no se trata de tener la razón siempre, sino también reconocer que hay otros puntos de vista y escuchar a los demás. Sí. Fíjate que en la hipnosis, claro, la persona siempre piensa que va a estar en ese sillón y completamente inconsciente. Mesmer. Mesmer era uno de los, hace, o sea, a principios del siglo, que hablaba, que hacía hipnosis. Eh, no era Mesmer, ahora me viene, anyway, él hacía, Erickson. él- Erickson, thank you. Erickson. Erickson Sí. hacía cuentos. Quiere decir que él nunca hipnotizaba, entre comillas, a la persona. Y, o sea, llevo 20 años haciendo esto igual y trabajo por eso, mis sesiones son de más de una hora. ¿Por qué? Porque nos ponemos a conversar. Tengo la luz ya más tenue, tranquilo, conversamos, hablando, y la persona ya entra sin darse cuenta, sobre todo si ha venido un par de veces, en ese estado alfa. Eso es todo lo que tienes que estar para empezar a realizar y entrar en tu inconsciente. Entonces, y a veces están hasta más profundo y ni se dan cuenta, porque a veces ya en la terapia estamos hablando y de pronto veo que ya estamos a ese punto y le digo, cierran los ojos, tomo una respiración, y la persona ya se fue. Y ya entramos más profundo haciendo más trabajo. Y muchas veces en esta conversación donde la persona ya está hipnotizada, aún con ojos abiertos, le digo, pero mira, fíjate, que si esta situación y tú te estás imponiendo porque tú eres, vamos a decir, científico, llevas muchos años estudiando, sabes de estos temas, tal y tal, y esta persona le dices esto, lo otro, le estás dando toda esta información, te impones, ¿ok? Está bien, tú sabes de este tema, pero ¿qué pasa si ahora viene otra persona y a ti, o sea, no te da, o sea, el beneficio de que tú también expliques tu tema y tu sabiduría, ¿no? Como le explico, digo, entonces es como dos personas que entonces tú vienes a dar tu información y la otra persona empieza a hacerlo, que es ego contra ego. Digo, imagínate lo que pasa, es un conflicto que nadie va a echar para atrás porque nadie quiere perder. Y obviamente eso es, o sea, una explosión al final, porque nadie quiere rendirse, que eso es el ego. Y entonces, cuando nos damos cuenta, tú puedes decir, está bien, yo puedo tener mis razones, mis entendimientos, mis puntos, está bien, aquí me quedo. Pero tú tienes los tuyos y por lo menos dale también que, o sea, le da validez a la opinión de la otra persona. Entonces, por lo menos puedes estar los dos así, pero sin ese choque, sin ese conflicto, ¿no?
Y es súper interesante, como estaba diciendo, que aunque la persona estamos hablando, está en el estado hipnótico, pero va entrando más adentro y eso va procesándose y es como que, wow, wow, sí, y tal. Y entonces la persona, tú ves cómo va resonando y va a ver por eso esto, por esto esto, por esto esto. O sea, la misma persona razona a otro nivel lo que antes no razonaba, no podía entender y dar de su parte, ¿no? Y ahí entonces empieza a ceder y la próxima que se ve confrontándose con alguien dice, no, espérate, o sea, si yo quiero ganar, ¿quién es el que quiere ganar? Si yo sé lo que yo muchas veces le digo a las personas, o sea, date cuenta que si tú sabes lo que sabes, ¿por qué tienes que probarle a la otra persona eso? Y si la otra persona no quiere saber quién tú eres, ni entenderte, ni quiere darte la razón, no importa lo que tú le digas, no te la va a dar. Entonces, ¿para qué? Si tú sabes que eres bueno, ¿para qué tienes que imponerte que eres tan bueno? Si tienes tanta sabiduría, porque tienes que imponerte de que tienes tanta sabiduría. Si, pues déjalo, el que quiera hablar y comprender y entender, lo entenderá. Y el que no, pues no hay más nada que hacer. Entonces, Sí. ¿para qué, no? Y ese es el ego que quiere siempre más. Sí, otra característica del ego es sentirse separado, siempre en un lugar a veces mejor, o sea, como que superior. Y también hemos hablado acá de ese ego que te hace sentir inferior. Entonces, de alguna manera, cualquiera separado, como yo estoy acá, ustedes están allá, yo soy esto y aquello otro es otra cosa, ¿no? Aquella persona es de otra cultura, aquella persona es de otro país, entonces está todo muy clasificado, nuestra perspectiva. Y me parece que el ejercicio que planteas es justamente soltar todo eso, quitarnos todo eso y reconocer que en últimas somos todos parte del mismo flujo, estamos en unidad a pesar de lo que nuestro ego ve como diferencias, pero entonces cuando uno está más en el estado beta y que tú dices, y bueno, delta y todos estos, nos hacemos más parte de todo, como el estado meditativo, y ahí reconocemos que Exacto. no hay que probar nada, que nadie tiene por qué sentirse alejado ni tener que imponerle nada a nadie, ¿no? Sí, Exacto. En ese estado también la persona realiza y se puede poner más, digamos, en los zapatos del otro. Puede identificarse más entonces con la otra persona y realizar, o sea, cómo la otra persona se puede sentir, ¿no? Una persona que, como dices, muchas veces dice, no, pero yo cedo, yo doy, yo hago esto. Y digo, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tienes que ceder todas las veces? Si das y das y das y no te permites que te den a ti o no recibes, eso también es ego porque mira qué bueno soy. O sea, vamos otra vez al, como tú dices, o sea, apartarte porque mira qué bueno soy, porque hago todo eso por todo el mundo, pero sin embargo yo no necesito nada. Eso es una ley del círculo, eso de la vida que tampoco, o sea, es ego a la misma vez, pero ahora al otro lado, ¿no? Que también es, fíjate qué bueno soy que yo no necesito nada. Entonces te estás anulando tu propia divinidad, que volvemos otra vez al ego, ¿no? y volviendo al tema de los padres, que pues sigue muy fresco, es eso de que el padre o la madre pues sienten que dieron desde el ego, ¿no? Sienten que dieron mucho y que no está siendo reconocido todo lo que hicieron, ¿no? Los sacrificios, yo que cambié y que renuncié a tantas cosas por ustedes, ¿no? Se escucha mucho. Como, Y como entonces, dice el dicho, sí, el eh, dicho de los judíos que dice las 20 y pico horas de que estuve de parto y ahora mira cómo me das las gracias, ¿no? exacto. Y hay muchas cosas ahí que se pueden decir, ¿no? Por un lado, bueno, uno le puede decir al padre, pero yo no pedí,
no pedí que me trajeras, ¿no? Y bueno, ahí surge la contrarrespuesta del ego también del hijo y ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando uno piensa, por ejemplo, en padre y madre, la parte más sutil, más sublime, pues lo más parecido a Dios. Y lo más parecido a Dios es dar sin condiciones, dar sin contar, dar sin estar pendiente de lo que se está dando, ¿no? Y esa generosidad y esa misericordia. Entonces, eso es lo más lejano del ego. Y como a veces hay Sí, padres que pueden salir con de pronto unos argumentos, yo ¿no? Que me sacrifiqué y todo ese tipo de cosas. Ahí hay algo fuerte. sí. Y eso es, ya te digo, y por la parte de hipnosis, como entramos en ese inconsciente, ahí está todo. Y lo estamos mirando de una parte neutral. Lo vemos de una parte no del ego, que es importante que alguien te guíe, porque a veces cuando lo hacemos solos, el ego se mete y empieza a hacerte la jugada. Entonces, no, pero yo sí llevo razón, ¿no? Y entonces ahí no estamos neutral. Pero cuando alguien te guía, te saca a relucir, mira esto, mira lo otro, y cómo te sientes, y por qué te sientes así, pero por qué y cómo. Y ahí, o sea, la misma persona se analiza, realiza, y entonces hace la restricción y hace entonces la corrección. Y cuando luego se le presentan estas situaciones en la vida real, como que ya te das cuenta. Te das cuenta, a veces ya cuando estás y empiezas a reaccionar, dices, no, espera, 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 espérate. Ahí coges y haces así con el ego, lo aguantas. No, no, ¿qué más da? Si no me lo quiere agradecer, que no me lo agradezca. Yo lo hago porque lo tengo que hacer. O porque quiero hacerlo y porque lo hago sin esperar que me lo agradezca, ¿no? O sé que tengo que hacer esto porque a esta persona es necesario, pero a mí qué me importa si me lo agradece o no. No vas a coger ahora y decir, bueno, pues ahora, como no me lo agradezca, no lo voy a hacer. Eso es puro ego, porque entonces estás esperando, o sea, es condicional, esa es la palabra. Si amas o haces lo que hagas por condiciones, esos son ego. Si vamos a amar, entonces sin condición. Si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas sin condición. Porque entonces si no, es puro ego lo que está trabajando. Igual que recibir. Voy a recibirlo, ¿por qué? Porque sí, está bien, me lo merezco también yo, pero no porque he hecho tal y tal, porque sabes que en cuando nosotros somos una vasija, el alma es una vasija, Dios nos creó como una vasija para recibir, igual que para dar. Entonces, si hacemos una restricción, ¿qué está pasando? Esa restricción, entonces tú dices, no me lo merezco. Cuando somos seres divinos, nos merecemos todo. Y ahí es ese, o sea, esa jugada es sumamente interesante y puede presentarse, bueno, a través, como estamos hablando, de los padres, en relaciones con nuestros hijos, ¿no? En el trabajo, como dicen, nunca trabajes por tu jefe, hazlo por ti. Si tú sabes que estás haciendo bien trabajo, sigue haciéndolo, aunque no te lo agradezca tu jefe. Si te tienes que ir, te vas, pero entonces va a haber otro trabajo mejor para ti porque lo has hecho con el don ese de que sabes que lo vas a hacer para el bien, no solo para tu jefe y por el salario que te lo está dando. ¿Te lo mereces? Sí. ¿Que te paguen? Sí. Pero no hacerlo con una soberbia o con esa parte tan, tú sabes, tan agresiva, ¿no? Es muy interesante lo que dices porque hasta para recibir hay que despojarse o saber restringir al ego, hasta para recibir. Entonces, para recibir también lo que te mereces, hay algo en que pudiera estarte obstaculizando ese flujo permanente de bienes, de abundancia y todo, y podría ser precisamente tu ego que te Claro, dice que te trabaja en contra también, como no, tú no el mereces esto. sabotaje, ¿no? Ya, Sí, el autosabotaje, ¿no? Que es también una parte del ego donde no me lo merezco, no merezco más, entonces siempre estás en esa situación desagradable o de no moverte hacia adelante, sea trabajo, sea
sea lo que sea, ¿no? Es el autosabotaje, ¿no? Donde no te permites ser feliz o lo que sea, porque es en todas las partes de la vida. Pues muy interesante, María Pilar. Cada programa que hacemos contigo exploramos algo diferente, en una práctica que pues está comprobada, que nos puede ayudar a identificar muchas de las limitaciones, muchas de las ataduras. Es verdad que hay otras formas de llegar allí, pero esta es una muy efectiva, como muy directa y muy al grano, ¿no? De lo que es Sí, llegar al origen de algunas de las principales dolencias del alma, o carencias o limitaciones. Entonces, bueno, tú estás disponible, ejerces la hipnosis aquí en Miami, en tu consultorio en South Miami. Hemos colocado aquí el teléfono para que te llamen. Cualquier persona que esté interesada en una sesión contigo. Tienes tu página web también, Beacon Hypnotherapy. Déjame limpio aquí el otro. Beaconhypnotherapy.com. Ahí pueden entonces también enterarse de toda tu operación. Distintas sí. funciones, desde cosas Y me muy pueden llamar, emocionales sí, hasta muy concretas como bajar de peso, dejar de fumar, fobias, claro. cosas así, ¿no? Exacto, exacto. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, o sea, yo me tomo el tiempo de hablar con las personas por teléfono para conocerme, saber cómo y si puedo ayudarte, pero, o sea, se puede hacer una consulta breve por teléfono con mucho gusto para ver si cómo se te podría trabajar en los casos, eh, las preguntas que tengan o qué pensamientos tienen, si eso puede ser algo para ti que te pueda ayudar. Con mucho gusto. Bueno, pues otro gran programa, María Pilar. Eh, sabemos que mucha gente se ha quedado pues pensando, claro, todos somos conscientes de ese ego. A veces lo somos, a veces no. Pero sabemos que existe y sabemos que está allí y que tampoco podemos deshacernos porque también se hace necesario como una presencia en este mundo, ¿no? No es desaparecer, ¿no? Eh, Porque, bueno, por ahí desapareces del todo, ¿no? Pero sí mantener a raya, bajo control ese ego que en muchos casos se disfraza y se hace, ¿no? Exacto. Como se pone traje de humildad de muchas veces y también nos puede engañar. Engaña. Exacto. Sí, sí. Exacto, Quique. Y entonces en hipnosis, pues ya es más fácil verlo allí. El Exacto. ser, el ser viendo a su ego ahí, ¿no? Increíble. Exacto. Bueno, pues más motivos para llamar a María Pilar y sacar una cita ya mismo con ella. Y si no estás en Miami, de todas maneras le puedes escribir, puedes hacer consulta, que ya se pueden Por video. explorar también la posibilidad de una terapia a distancia, ¿verdad? Exacto. Llámenme Fantástico. cualquier cosa, que aquí estoy. Bueno, entonces es todo por ahora y nosotros en cualquier momento volvemos a abrir el telón con otro interesantísimo programa. Mi nombre es Quique Posada y en nombre de IAM, la Asociación Internacional de Medicina Alternativa y Ancestral, en alianza con Aldea Global, les damos las gracias por su atención. Nos vemos prontito. Chao, chao. Bye bye.